tenemos que pasar al último presentador de la sesión. Un aplauso para Juan. Gracias. Y le damos la palabra a Gabriel Di Lavelo. Adelante, Gabriel. Gabriel va a presentar el trabajo Automatic Generation Control Analysis of the Uruguayan Power System. Pero lo voy a presentar en español, Franco. Porque... Firmado por el mismo y Pablo Monzón. Adelante. Bien, bueno, buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por aceptar el trabajo en este evento. Bueno, les voy a presentar lo que tiene que ver con esto, con el AGC y el análisis del sistema uruguayo. Para poder entender primero qué es un AGC o para qué sirve, es necesario conocer qué retos tiene un centro de control de transmisión, que es donde en realidad se usa. Y ese reto, ese principal reto, es asegurar que a pesar de todos los cambios en las condiciones del sistema de potencia, se puede abastecer la demanda con una calidad adecuada. Para esto se despacha generación con el fin de preservar el balance carga-generación. Por eso es que en el fondo de la presentación ven una especie de balanza, que tiene un lado la carga y el otro lado la generación. Y este despacho se tiene que hacer respetando intercambios programados y manteniendo la frecuencia lo más cercana a la nominal posible, entendiendo que los intercambios son acuerdos comerciales de potencia. Bueno, este reto, aunque no me crean, es cumplido de manera mucho más eficiente utilizando un AGC. Entonces, bueno, ¿cuándo se requiere un AGC? Bueno, cuando se desea contribuir a corregir la frecuencia para mantenerla en el valor nominal, o sea, mejorar la calidad de servicio, cuando se requiera despachar de manera más económica los generadores térmicos y hidráulicos y asegurarse de que se sigue el plan de producción, definitivamente minimizar los costos de producción, si se quiere fortalecer la seguridad operativa para poder tener una respuesta rápida de los generadores frente a los eventos, y bueno, seguir acuerdos de compra y venta de energía, monitorear reservas de los distintos tipos, y en principio lidiar con la variación que trae, la variabilidad que trae la generación renovable no convencional. Bueno, una definición muy general de la AGC es que es una herramienta para cambiar el ajuste de las potencias de cada una de las unidades de generación con el fin de anular algo que se conoce como el ACE, que es el error de control diario. Este ACE es la combinación lineal del error entre la frecuencia, digamos, lo necesario para corregir la frecuencia en 50 Hz, en el caso de Uruguay, y teniendo en cuenta también la obligación de los intercambios a mantener esos acuerdos comerciales. Además, también se utiliza cada vez más para ejecutar despachos económicos. Una especie de, digamos, ciclo simplificado de este AGC, en donde, bueno, se recolecta y se filtran los datos de frecuencia, tiempo, los generadores, las interconexiones, los programas, se calcula el ACE, luego se calcula para cada uno de los generadores la potencia deseada, en base al modo de control en el que estén y factores de participación económicos y de, digamos, de qué tan buenos son para corregir ese error, y luego se ejecuta y se supervisan las acciones de control. Es muy en general este ciclo. Bueno, el artículo presentado reúne estos 3 puntos más macro, que es, bueno, una descripción breve de las funciones del AGC, el análisis del sistema eléctrico uruguayo y conclusiones y algún trabajo futuro que sería una buena oportunidad para continuar. ¿Por qué un AGC? Bueno, la operación ideal del sistema eléctrico de potencia, como más o menos lo fui contando, es a frecuencia constante. El control de frecuencia garantiza que las máquinas generadoras tengan un menor esfuerzo y en la red en particular una caída considerable de la frecuencia puede dañar equipos. Varios generadores inyectando potencia a la red implica una necesidad de repartir los cambios que se den en la demanda. Bueno, ¿por qué en Uruguay? Bueno, como todos sabemos, hace unos años se instaló una gran cantidad de generación renovable no convencional en el sistema eléctrico uruguayo, que trajo una variación disminutal de viento y de radiación bastante considerable que podría llegar a afectar la calidad de servicio en alguna situación. Uruguay es un sistema fuertemente interconectado con otros países, en particular con Argentina, en donde se tiene una interconexión al mismo nivel de tensión,
obviamente la misma frecuencia. Entonces se requiere realizar el control del intercambio con Argentina de manera de que estas variaciones no se traspasen al sistema argentino, o se traspasen de la menor cantidad posible. Esto también, instalar una AGC en Uruguay abre la posibilidad de contribuir con la regulación secundaria de frecuencia, que es algo que no se hace. Y por otro lado, operar el sistema en isla controlando la frecuencia si es necesario. Una AGC puede funcionar en un sistema aislado, solo controlando frecuencia, y en un sistema interconectado, controlando intercambio y o la frecuencia. El control mixto calcularéis, se tiene en cuenta la porción del desvío de frecuencia con un bias, y se le suma la variación que hay en el intercambio. Y se corrige, digamos, con ese control mixto. Ese bias en Uruguay está estimado en función de datos históricos, de cómo responde el sistema frente a grandes contingencias, y es aproximadamente 10 megas para mover 0,1 Hz. En condiciones normales, cada área es capaz de cumplir la oscilación de control y no afecta, esas acciones correctivas, no afectan a el área externa, digamos. Pero en condiciones anormales, cuando las áreas, digamos, en mi área yo tengo un desbalance, tengo una contingencia, otras áreas se ayudan a esto y se producen desvíos en los intercambios programados. Un ejemplo de lo que estoy mostrando es intercambios programados, son los intercambios en negro entre las tres áreas. Hay una falla en el área 3, el área 1 contribuye con el área 3, y el intercambio entre el área 1 y el área 2 se mantiene básicamente en el mismo valor. Lo que tiene con la frecuencia de ejecución de la AGC, porque esto tiene que correr cada cierto tiempo, bueno, la estabilidad del sistema de la AGC y la capacidad para reaccionar a los cambios están condicionados por algunos fenómenos relevantes, como son los retardos involucrados en los datos de entrada, en la transmisión de las señales de control y en la ejecución de control la ejecución de control hacia las plantas. La experiencia muestra que cada 4 segundos, determinada leyes cada 4 segundos, y las señales de control es una buena práctica, pero sin embargo a las plantas son enviadas con una periodicidad que toma en cuenta las restricciones operacionales de cada una de las plantas, que son todas distintas, y como requerimiento, llamémosle ideal, en cuanto al tiempo de control, pueden variar entre 8 y 10 segundos el ciclo de envío de consignas y de control a cada uno de los generadores. Enviar señales de control a los generadores superiores a los 20 segundos, en el caso de estar controlando frecuencia en el sistema, afecta la estabilidad del sistema eléctrico de potencia y además hace que la AGC no optimice la señal. En un ciclo un poco más completo de la AGC, en 4 segundos se toma la telemedida, la frecuencia, el intercambio, las potencias generadas, se calcula la ley, se filtra, se utilizan los factores de participación, luego se establece un lazo de control individual por cada uno de los generadores para monitorear cuál está haciendo su desempeño y para enviar las consignas de potencia. Se determina la potencia deseada de cada generador, se la envía como consignas, se consigna al generador y luego vuelve el ciclo de volver a tomar la telemedida. Para introducirnos en el sistema eléctrico uruguayo, la matriz energética de hace 10, 15 años aproximadamente era una matriz que tenía generación hidráulica en el Río Negro, en el centro del país, y Salto Grande en el oeste-norte, llamémosle, generación térmica en lo que es Montevideo. El 70% de la carga, a veces hasta un poco más, de la demanda, se encuentra en Montevideo. Entonces, bueno, eso es un dato que nos dice, bueno, tenemos que transportar toda la energía que tenemos en otros lugares del país hacia Montevideo. Pero hace aproximadamente 6 años, llamémosle por ahí, la matriz energética cambió a todos estos generadores. ¿Qué son todos estos generadores? Bueno, además de los hidráulicos y los térmicos, entró muchísima generación eólica en todo el país, en particular en el centro del país, generación solar, en particular fotovoltaica solar, en el norte del país, y se complementó con biomasa, que se encuentra
en el oeste del país, que se instaló, llevando a un parque generador, donde tenemos una demanda pico histórica de aproximadamente 2100 megas, una demanda media en el sistema, que son aproximadamente 1200, 1250 megas, y fíjense que tenemos 1500 megas de eólico instalado, 230 de solar, 200 de biomasa, 1500 de hidráulica y 1100. O sea, tenemos muchísima más generación que la demanda media, digamos, que la demanda pico. Pero bueno, esto tiene una razón, la eólica y la solar varían mucho en el corto plazo, entonces, bueno, básicamente por este exceso de posibilidad de generación es que es necesario una AGC para poder controlar. Las simulaciones en el paper, acelerando un poco la presentación, fue un simulador desarrollado en Excel que está sentado en la Universidad de Simón Bolívar de Venezuela. Es un simulador que se le entra un perfil de demanda, un plan de producción horario, los intercambios programados, constantes de cada uno de los generadores, las rampas, los límites de operación, bandas muertas en donde no pueden funcionar y el estado de cada una de las máquinas. Y además se le superpone a un ruido gaussiano a una demanda intrahoraria que se interpone. Se simularon dos escenarios, control de frecuencia en un escenario con alta generación renovable no convencional, control de frecuencia en un escenario de alta variabilidad renovable no convencional, con un único perfil de carga representativo de un día típico de verano de Uruguay. Las diferencias más grandes, este es el caso de generación, mucha generación, es que, bueno, fíjense que todo lo que está en verde es la generación eólica y la solar, y el otro caso es un caso que hay menos renovable no convencional, la hidráulica está más despachada, con un poco más de margen, pero se tienen más variaciones con la representación verde. Pasando explícitamente a lo que son las simulaciones, el control de frecuencia en un escenario de alta generación sin usar una AGC, esa gráfica que se ve ahí, más allá de datos que ahora nos vamos a explicar por el tiempo, en el eje de la derecha tenemos la frecuencia y la gráfica roja es la evolución de la frecuencia. Se hicieron muchas simulaciones, este trabajo es la consecuencia de una tesis de maestría que presenté. Y bueno, allí se tiene muchísimo más detalle que lo que se tiene en el paper, pero en el paper se presentan las gráficas generales y se hace una explicación de esta simulación. La consigna de esto es siempre mantener la frecuencia en 50 Hz el mayor tiempo posible y en el menor rango de variación posible. Cuando la generación es distinta a la demanda del sistema, se aparta el valor de 50 Hz. Entonces, en estos momentos se rompe el equilibrio de carga-generación. Y bueno, la regulación primaria de cada uno de los generadores no alcanza para volver la frecuencia a la nube. Este es el caso, bueno, de la central del Palmar. Si ponemos la central del Palmar en el AGC, en los momentos de mayor generación eólica, que es entre las 12 y las 14, la frecuencia, el control que hace solo la central del Palmar, no parece ser muy bueno, pero al incluirle la central de Bonete, vemos que entre las 12 y las 14, la frecuencia vuelve a estar en un rango cercano a 50 Hz, y bueno, si bien no es el funcionamiento ideal, mejora el desempeño considerablemente. Luego hicimos una simulación de la central de Salto Grande, y hicimos una comparación entre la central Salto Grande y el Río Negro, todo en conjunto en el AGC. El desempeño de todo el sistema respecto a solo Salto Grande hace que el rango en el que se está controlando la frecuencia sea menor, por lo tanto el control es más efectivo. Un detallecito que me olvidé de contarles es que las simulaciones son por el despacho y por el plan de generación. En este caso son varias entre las 7 y las 20 horas. Ese ruido que se ve por fuera de esas horas es propio del simulador y no es representativo de lo que se quiso simular, digamos. Bueno, en un escenario de alta variabilidad, que es el más importante, me estoy quedando sin tiempo, la frecuencia no solo no vuelve al valor nominal, sino que
baja de 49-95 Hz, que es una frecuencia a partir de la cual comienzan a haber disparos de carga y de líneas por su frecuencia. Bueno, el funcionamiento solo en Palmar, se ven unos picos a las 7 y a las 9 por ahí, que son debidos a que la simulación es discreta y la generación térmica al entrar entra como un bloque. Entonces, bueno, no representan la realidad de eso. Pero bueno, siguiendo con esto, en el caso de incluir todo el Río Negro, también pasa lo mismo que en el otro caso. Se reduce el rango en el que se controla la frecuencia. Entonces, el rango de excursión de frecuencia y la curva de evolución es similar. Para el caso del Salto Grande, sí tenemos un pequeño problema. Si ven entre las 18 y las 19, que es cuando hay una variación de 200 mega de eólico en la simulación, la frecuencia no es controlada correctamente y al incluir las centrales del Río Negro, ese control es peor. ¿Por qué pasa esto? Porque al momento de asignar las distintas obligaciones y los factores de participación de las centrales, en cada ciclo, como las rampas son distintas en cada una de las centrales, se evidencia este problema y también depende del margen que tengan cada una de estas centrales. Debido a esto se realizó una simulación que represente un poco más la realidad, que es que en el caso que yo tenga mucha variabilidad y espere un pronóstico de mucha variabilidad, en realidad tengo que dejar más margen de regulación secundaria en las máquinas del Río Negro, las hidráulicas, digamos, que van a controlar. Entonces, pasando un porcentaje de regulación al 30%, se regula y bueno, tenemos que la frecuencia queda, si bien un poquito apartada de 50 Hz, en una banda bastante chica. Fue muy difícil explicar esto muy rápido, pero bueno, como conclusión, la respuesta teórica del Río Negro fue muy buena. Salto es una mejor opción, como la rampa de respuesta y la potencia disponible, y en conjunto se minimizan las inversiones, se mejora el desempeño de la generación y se evita un desgaste innecesario. Oportunidad del futuro, incluir a la AGC, la eólica y la solar, la interconexión con Brasil, que es en continua, estudiar la incorporación de sistemas de carga y descarga de vehículos eléctricos en el AGC, gestionar la demanda de un AGC centralizado, incorporar el despacho económico en el AGC y estudiar el funcionamiento del AGC en una isla propiamente para el caso de Uruguay. Disculpen lo que me excedí, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, a las Gabriel, bueno, de 2, 4, 6 niños que hacen preguntas. No, esos no son. Estimados, estamos llegando al final de esta sesión, pero tenemos tiempo para una pregunta urgente. A ver si tenemos acá en el chat, o todo el mundo quería tomar café. Juan le contestaba a Pablo Monzón, pero digamos una pregunta que podría hacerte, Gabriel, sobre esto es ¿qué expectativa se tiene con respecto a los vehículos eléctricos? ¿Qué porcentaje imaginás que puede contribuir y qué ideas podría tener un despacho de carga en cuanto a la recomendación de en qué momento del día cargar los vehículos? Obviamente va a ser en momento de baja demanda, pero si se puede afinar un poco eso en cuanto a tus estudios preliminares. Sí, la idea de poder incorporar los sistemas de carga y descarga a la AGC es que se puedan gestionar, por ejemplo, que desde la AGC que cuando haya mucha generación eólica se habiliten esos puestos de carga. Y en el caso de que alguien no vaya sobre el auto, lo deje en la noche, diga, mira, hoy lo quiero conectar y puedo entregar o que funcionen como una especie de batería para la red, sobre todo para la red de distribución, y que pueda de alguna manera intercambiar esa potencia y pueda inyectar a la red, si es que no va a usar el auto, por ejemplo. Y en realidad es algo muy verde porque tampoco sabemos qué efecto puede tener esto en la red, pero sería muy interesante estudiarlo porque podría servir para, por ejemplo, para mantener tensión en la red de distribución, para mantener la tensión dentro de ciertos valores, para evitar algún tipo de sobrecarga en alguna hora. Entonces, es algo como para estudiar que
a mi criterio resulta interesante y bueno, capaz que Muy en bien. el próximo evento nos vemos presentando esto. Claro que sí. Y capaz que es tu tesis de doctorado en eso, quién sabe. Bueno, muchísimas gracias.